Dios les bendiga a todos. Estamos iniciando una nueva semana de estudiar la bendita palabra de Dios a través de nuestro tema que es el Hades. El Hades es el tema de nuestro estudio. El estudio bíblico, siento yo, pienso yo, que es un tema que debe tener prioridad en nuestra vida sobre todas las cosas, sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que vemos, sobre todo lo que pensamos. Pienso yo, o para mí siento que el estudio de la palabra de Dios debe ser un tema prioritario, porque en la palabra de Dios encontramos toda la verdad de la humanidad, del inicio de la humanidad. Encontramos toda la verdad sobre cuál es la enseñanza correcta, cuál es la doctrina correcta. Encontramos toda la verdad, por ejemplo, en este estudio de lo que va a pasar con nuestra alma. Yo creo que a todos nos debe de interesar lo que le va a pasar a nuestra alma después de que dejemos el cuerpo. Por ello pienso que estudiar la palabra de Dios, en primer lugar, que es tan gratificante, tan emocionante. La palabra de Dios es algo que te emociona. La palabra de Dios es algo que te llena. Estudiar la palabra de Dios es algo muy emocionante. Lo más emocionante que puede haber en esta vida es estudiar la palabra de Dios. No nada más leerla de seguida, así de seguido, sino hay que estudiarla, hay que analizarla y también hay que ponerla en práctica. No sirve de nada conocer toda la palabra de Dios si no la ponemos en práctica. Estudiar la palabra de Dios trae grandes beneficios a nuestra vida, porque estamos preparándonos para un encuentro que es real, que es verídico. El ir a ese lugar llamado el Hades es un hecho prácticamente. El ir a estar dentro del tribunal de nuestro Señor Jesucristo es algo real. Voy a estar repitiendo mucho esta palabra porque esto va a ser un hecho. Algún día estaremos ante el juicio delante del trono de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgados. Por ello, estudiar la palabra nos prepara, nos motiva a tener un mejor comportamiento para cuando llegue ese momento, sentir que estamos preparados, sentirnos dignos solamente a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo sabemos? Solamente estudiando la palabra. Sabemos lo que va a pasar a nuestra alma. El día que estemos delante de la presencia de nuestro Señor para ser juzgados, no vamos a tener excusa de que yo no lo sabía, porque Dios no tiene la culpa, o Dios no va a tener la culpa de que el hombre, en vez de haber utilizado el tiempo para estudiar su palabra, para saber de dónde viene, qué hace y hacia dónde va, ha ocupado el tiempo que Dios mismo le ha dado para diversión, para el ocio, para las cuestiones del mundo. Yo no digo que no podemos divertirnos, yo no digo que no podemos descansar, sí, pero lo prioritario es el estudio de la palabra. Al momento en que el hombre esté delante de la presencia de nuestro Señor para ser juzgado, no le pueda poder decir, no, es que yo no sabía. Dios no lo ha dejado. Nosotros tenemos a un Dios justo, a un Dios bondadoso, a un Dios misericordioso, pero en gran medida. Tan justo es que nos ha dejado su bendita palabra y nos está diciendo qué es lo que le va a pasar a nuestra alma después de que hayamos dejado el cuerpo. Por eso estamos estudiando el Hades. Y ya hemos visto qué es el Hades, ya hemos visto qué es lo que sucede antes de entrar al Hades, ya hemos visto qué es lo que está sucediendo en este momento en el Hades. Y hoy vamos a iniciar con el cuarto y último punto de nuestro estudio, que es ¿qué sucederá después del Hades? 5 acontecimientos van a suceder después del Hades. 3 de ellos de manera simultánea. Al mismo tiempo van a estar sucediendo tres cosas. Primero, o no puedo decir primero, segundo, tercero, porque son simultáneas. La resurrección de todos los muertos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin del mundo y todas sus obras. Esas 3 cosas van a pasar al mismo tiempo. Después de ello viene el justo juicio de Dios y después del justo juicio de Dios viene la eternidad. La eternidad donde las almas son llevadas a la eternidad, unas a tomar parte de la condenación y otros a entrar
a la vida eterna, de acuerdo a lo que cada quien haya hecho mientras vivía en el cuerpo y de acuerdo a lo que haya hecho mientras tuvo tiempo humano para haber entendido, comprendido y andado en los caminos de Dios, andado en los preceptos de Dios, obedecer sus mandamientos. Cuando llegue ese momento, el Hades termina su función para lo que fue hecho, para lo que fue creado por Dios. Dios creó el Hades para que las almas estuvieran esperando, ese lugar de espera a las almas, para el día del gran juicio final. Primero vamos a ver la resurrección de los muertos, luego vamos a ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y luego veremos el fin del mundo y todas sus obras. Hay muchos que no creen que el mundo se va a acabar, hay muchos que no creen que Jesús va a venir por segunda vez, o de hecho hay algunos que piensan que ya vino, y hay muchos que no creen también que va a haber resurrección. No creen porque no les conviene que haya resurrección, porque su conciencia les indica de que algún día estarán ante Jesucristo, en el tribunal de Jesucristo, para ser juzgados. Y muchos dicen, no, pues es que como que no me gusta eso porque de acuerdo a lo que haya hecho. Por eso Dios nos lo dice con anticipación. Tenemos la justicia de Dios, es decir, tenemos a un Dios justo que nos lo está diciendo a través de su palabra lo que va a pasar para que nos preparemos. Y lo que va a pasar es de que va a haber una resurrección de los muertos. Y el Hades termina su función. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 y versículo 14, dice la escritura: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando todo termine, que solamente el tiempo lo sabe Dios, cuando todo termine, el Hades va a desaparecer. La muerte como la conocemos nosotros, el estado de muerte va a desaparecer. Porque la segunda muerte es la separación total de Dios, o con Dios, o hacia Dios. Pero la muerte que la conocemos nosotros va a desaparecer. El Hades va a desaparecer. Va a entregar a los muertos, es decir, las almas de los muertos los va a depositar en el tribunal de Jesús para ser juzgados cada uno de acuerdo a lo que uno haya hecho mientras vivía aquí en la tierra. La resurrección es algo real. Hay muchos que no creen que Dios va a resucitar a alguien que se portó mal aquí en la tierra para luego condenarlo. Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. El hombre se condena a sí mismo por los hechos que haga. De acuerdo a lo que haya hecho con Dios, con su palabra, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con las cosas espirituales de Dios, por ello va a ser juzgado. El hombre, hay muchos que piensan que aquí en la tierra se paga todo. No, aquí en la tierra pagas las consecuencias de tus malos actos. O aquí en la tierra tienes los beneficios por tus buenos actos. Esa es otra cosa. Y no es karma eso. Eso es lógica. Pero cuando estemos ante el tribunal de Jesús, vamos a pagar o vamos a recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras vivimos en el cuerpo, con lo que es Dios, con sus mandamientos, con sus preceptos. Dios creó los cielos y la tierra y Dios le ha dejado estatutos y mandamientos al ser humano para que viva en algo que Él hizo, porque a Él le corresponde eso, por eso Él lo hizo. Pero va a haber resurrección de justos e injustos. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 24, nos dice la escritura, Hechos 24, versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Los justos e injustos van a resucitar. Así lo dice la escritura. Por eso les digo, esto es algo real. Muchos no creen en la resurrección porque no les conviene, o porque no nos convenía en un tiempo. Pero dice la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y hay una enseñanza en el mundo de una doctrina que ellos no creen que Dios resucite a un injusto para condenarlo. Dios no lo condena. Dios no va a condenar a nadie. Es el hombre quien se condena a sí mismo. Lo que sí es un hecho, lo que es algo real y lo que va a suceder es de que va a haber resurrección. Por ello Dios nos invita a que nos preparemos, a que estemos listos para cuando llegue ese momento presentarnos con toda seguridad, con toda confianza en el tribunal de Jesús, de que hemos sido limpiados por Él mismo, por su propia sangre, y tener esa esperanza
de que cuando venga la resurrección estaremos en vida eterna. Muchos no creen, muchos trastornan, muchos pervierten la palabra de Dios en cuanto a la resurrección y así anuncian, y así publican, y así enseñan: vive, no habrá resurrección, vive tú toda tu vida, comamos, bebamos, al fin moriremos y se acabó todo el asunto. No, no se acabó todo el asunto. Dios, dice la Escritura, que puso eternidad en el corazón del hombre. El alma del hombre es eterna. El asunto para el hombre es dónde quiere pasar la eternidad, en el infierno o en el cielo. No depende de Dios, depende del hombre. Dios es justo y lo ha dejado estipulado en su palabra. Para que eso llegue, primero va a haber una resurrección de todos los muertos. Y algunos no creen, ese es su gran problema. Y algunos pervierten, poquito peor. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Ten mucho cuidado con las enseñanzas de que no va a haber resurrección, o de que ya fue, o de que solamente van a resucitar a algunos y a unos no. Eso no es cierto, Eso no es cierto. Va a haber resurrección de todos, justos e injustos van a ser resucitados para que cada quien pague o reciba lo que haya hecho uno. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita profanas y vanas palabrerías. La palabra profano es hacer común, hacer corriente algo. Es decir, o también es ir más allá del significado. La resurrección no es algo común, no es algo corriente. La resurrección es palabra de Dios y es algo que va a suceder. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y hay muchas doctrinas que trastornan la fe de muchos, porque dicen que no va a haber resurrección, o que va a haber una resurrección y donde se les va a dar oportunidad de portarse bien para ir a la vida eterna. Dicen que es el amor de Dios. El amor de Dios, Dios es amor, y Dios nos ama tanto que envió a su único hijo a morir por nosotros. Esa es la única verdad de la palabra. El que no cree en la resurrección no cree en el evangelio. El que no cree en el evangelio no cree en Jesús. El que no cree en Jesús no cree en Dios. Porque la resurrección es parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muerte, sepultura y resurrección. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos, los que creemos que la tumba no pudo con el Señor Jesucristo. Que el día que fueron a buscar la tumba, a buscar al Señor Jesucristo, la tumba estaba vacía, resucitó, teniendo la victoria sobre la muerte. A través de esa resurrección es donde está basada la fe de nosotros los cristianos. Pero la resurrección es un hecho, porque si no creen que va a haber resurrección, no creen en el evangelio, no creen en Jesús, no creen en Dios. Dice la Escritura en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto es el pensamiento de muchos. Muchos piensan que no hay resurrección. Y si piensan que no hay resurrección, entonces están creyendo que Jesús tampoco resucitó. Pero esto dice el versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Esta es la verdad. Muchos piensan que no hay resurrección, por eso Pablo dice, muchos van por el mundo creyendo que no hay resurrección. Y si piensan que no hay resurrección, Jesucristo tampoco resucitó. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección es palabra de Dios.
La resurrección es consejo divino de que te prepares, de que estés listo, de que estudies la palabra para que cuando venga ese momento estés preparado para que cuando resucites de los muertos, si has llevado tu alma al tribunal de Jesús, estés con la seguridad de que vas a tener vida eterna. ¿Qué pasará pues con aquellos que estén vivos mientras viene el fin del mundo? Eso lo vamos a ver en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será el día de mañana, si Dios lo permite. Dios los bendiga a todos.